It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. There's never been a better time to enroll in Star Trek. It's our job to prepare you for the unimaginable. To the night, cadet! In high-pressure situations, positive reinforcement is crucial to one's success. You're doing a great job. This is what we train for. These friends of mine, they all live for something bigger than themselves. And that's Starfleet. Starfleet Academy. New series now streaming on Paramount Plus. ¿Y si te dijera que la Biblia tiene un libro que afirma que todo en la vida es vanidad? Que sabiduría, placer, riqueza y hasta el trabajo son como correr tras el viento. No, esto no está escondido en algún manuscrito apócrifo. Está en las Escrituras Sagradas, escrito por nadie menos que el hombre más sabio que ha pisado la tierra. En uno de los textos más enigmáticos y profundos de toda la Biblia, Salomón nos confronta con una verdad desconcertante. Tal vez estemos buscando sentido en los lugares equivocados. Él tuvo todo, vivió todo, y aún así declaró que nada de eso tenía sentido sin Dios. Pero, ¿qué exactamente quería revelarnos? ¿Por qué un rey rodeado de gloria escribiría un tratado tan melancólico? ¿Y cómo estas palabras milenarias continúan desafiando nuestra forma de ver la vida hoy? Antes de continuar, tiene todo el sentido que caminemos juntos por estas páginas que incomodan, confrontan y transforman. Si reflexiones como esta te hacen mirar la vida con más seriedad y propósito, inscríbete ahora en el canal. Hay mucho más por venir, directo de la palabra, sin filtros, sin superficialidad. La voz que resuena en Eclesiastés no es solo de un rey poderoso, sino de un hombre marcado por experiencias intensas, que enfrentó el vacío de las conquistas terrenales y se atrevió a preguntar lo que muchos temen. ¿Cuál es, de hecho, el sentido de la vida? La tradición y el propio texto indican que el autor es Salomón, el hijo de David, el rey de Jerusalén. Su sabiduría, mencionada en Primera Reyes capítulo 3, versículo 12, fue un don concedido por Dios, lo que le dio acceso a una perspectiva única sobre el mundo. Él escribe no como un observador distante, sino como alguien que vivió las glorias del palacio, el brillo de la riqueza y el peso del poder, y que, aún así, experimentó un profundo sentido de vacío. El título que Salomón adopta en el libro El Predicador, o Kohelet en el original hebreo, no es solo un nombre, sino una función. Él se presenta como aquel que reúne al pueblo para enseñar, reflexionar y cuestionar. Esta identidad revela su intención de compartir no solo conocimiento, sino sabiduría nacida de heridas, frustraciones y descubrimientos espirituales. El libro no es un tratado filosófico abstracto, es un testimonio de alguien que estuvo en las alturas del éxito humano e incluso allí se dio cuenta de que todo puede disolverse como neblina al amanecer. Al mirar el telón de fondo histórico de Eclesiastés, es importante considerar que Salomón escribió en un tiempo de estabilidad y abundancia. Jerusalén se había convertido en un centro de influencia internacional, el templo había sido construido y las naciones buscaban su orientación. Sin embargo, este ambiente de prosperidad también reveló un lado sombrío, la facilidad con que el corazón humano se desvía de Dios cuando está rodeado de confort. Salomón se sumergió en todas las formas de placer, saber y riqueza, solo para descubrir que nada de eso podía llenar el alma. Hay un tono de melancolía madura en sus palabras, como si deseara haber oído más temprano los susurros del Eterno en medio del ruido de las conquistas. El viaje del predicador es también un espejo para aquellos que buscan significado en logros personales, estatus o placer. Él no escribe para impresionar, sino para alertar. La vida sin Dios, por más adornada que parezca, se convierte en un camino sin destino. Al sumergirnos en las páginas de Eclesiastés, no nos encontramos solo con un texto antiguo, sino con un hombre real que se atrevió a desnudar su alma
para guiar a los lectores por un camino donde los ojos humanos solo ven vanidad, pero donde los ojos espirituales pueden descubrir eternidad. La sabiduría del predicador no es fría ni académica. Está cargada de dolor, esperanza y revelación. Es en este tono honesto y profundo que comienza el verdadero viaje al centro del corazón humano. Desde las primeras líneas de Eclesiastés nos confrontamos con una afirmación impactante: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta repetición enfática no es una exageración retórica, sino una expresión hebrea que indica el máximo grado de vacío o futilidad. La palabra traducida como vanidad en el texto original es hevel, que significa literalmente vapor, neblina o soplo. Salomón, el predicador, nos está diciendo que todo aquello que intentamos agarrar como fundamento de la vida se escapa entre los dedos, como humo que no se deja atrapar. Esta declaración no niega el valor de la existencia, sino que desmantela las falsas promesas en las que la humanidad insiste en creer. Todo lo que se hace debajo del sol, expresión recurrente en el libro, está sujeto a la transitoriedad, la frustración y el olvido. El autor no está siendo cínico, sino realista. Él experimentó todos los caminos: el saber, el placer, el trabajo, la riqueza, y concluyó que ninguno de ellos por sí solo es capaz de dar a la vida el significado que ella tanto anhela. El paradoja aquí es profunda. Incluso las cosas buenas, cuando absolutizadas, se vuelven vacías. La fuerza del texto está justamente en este contraste entre lo que el hombre desea y lo que la vida realmente ofrece. Cuando Eclesiastés afirma que no hay nada nuevo debajo del sol, no está diciendo que el mundo no cambia, sino que la esencia de las búsquedas humanas permanece la misma. La inquietud del corazón, la búsqueda de control, el intento de escapar de la muerte y el deseo de ser recordado, todas estas son sombras que persiguen a la humanidad desde el Edén. La vanidad, en este contexto, no es solo orgullo o superficialidad, sino la constatación de que todo lo que es meramente terrenal es insuficiente. El predicador no nos conduce a un desespero existencial, sino a un redireccionamiento de la visión. Al abrir el vacío de las ilusiones humanas, prepara el terreno para el descubrimiento de lo que realmente tiene valor. Nos invita a salir del ciclo de repeticiones y frustraciones para buscar algo que esté más allá de lo debajo del sol, algo que trascienda. El libro, aunque comienza con la vanidad, no termina en ella. Hay un hilo de esperanza tejido en las líneas, una sabiduría que apunta hacia lo alto y no solo hacia adentro o alrededor. Quien enfrenta esta paradoja con honestidad está más cerca de la verdad que aquel que vive con los ojos cerrados a la realidad. La sabiduría de Eclesiastés nos obliga a hacer preguntas que evitamos y al mismo tiempo nos conduce a respuestas que no pueden ser encontradas en el espejo, sino en el Creador. Es en esta tensión que la revelación se profundiza. Entre los fragmentos más poéticos y profundos de toda la Escritura está Eclesiastés capítulo 3, donde el predicador afirma que hay un tiempo para todo propósito debajo del cielo. Al enumerar una serie de opuestos, nacer y morir, plantar y cosechar, llorar y reír, nos revela que el tiempo no es solo una secuencia de momentos, sino un engranaje divino que escapa al control humano. Cada estación de la vida tiene su función, incluso cuando no entendemos el porqué. Esta visión del tiempo contrasta radicalmente con la prisa de nuestra generación, que valora la productividad inmediata y teme cualquier espera. El predicador, por el contrario, reconoce que el tiempo pertenece a Dios. Declara que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, y más que eso, que colocó la eternidad en el corazón del hombre. Una inquietud profunda que nos recuerda que fuimos hechos para algo mayor que el ahora. Esta tensión entre lo temporal y lo eterno
es lo que confiere profundidad a nuestro caminar. El problema, para el ser humano, es que no tenemos dominio sobre los tiempos. Podemos planificar, invertir, soñar, pero no podemos acelerar o impedir las estaciones del alma. Hay momentos en que todo florece y otros en que todo parece marchitarse. El sabio reconoce que hay propósito incluso en el tiempo de dolor. La sabiduría bíblica nos enseña a discernir las señales de la estación que vivimos, no para controlar el tiempo, sino para alinearnos con él. La sabiduría del tiempo es aceptar su fluidez como parte de la voluntad divina. Cuando resistimos al tiempo, luchamos contra la propia mano de Dios. Pero cuando lo abrazamos con fe, descubrimos que incluso la espera tiene un propósito oculto. No hay desperdicio en los tiempos de silencio, en los días de luto o en las madrugadas de incertidumbre. Cada tiempo trae un llamado específico y aprender a escucharlo es un acto de reverencia y sabiduría. Lo que para nosotros parece un atraso, para Dios puede ser preparación. El tiempo en el libro de Eclesiastés no es solo un ciclo natural, sino un portal espiritual. Revela nuestra limitación, nuestra finitud y al mismo tiempo nuestra vocación para lo eterno. Cuando vemos el tiempo como un misterio divino y no como un enemigo, nuestros ojos se abren a la belleza escondida en cada estación. La sabiduría no está en huir del tiempo, sino en caminar con él, en la cadencia que Dios estableció desde la creación del mundo. Y antes de la próxima reflexión, deja aquí en los comentarios: ¿cuál estación de la vida sientes que estás viviendo hoy? ¿Tiempo de plantar, de reír, de callar? Tu respuesta puede inspirar a otros que también están tratando de entender el ritmo del tiempo en sus propias historias. Al recorrer las páginas de Eclesiastés, es imposible ignorar el cansancio existencial que brota de cada línea. El predicador no es un pesimista, sino un realista espiritual que se atreve a exponer lo que muchos prefieren esconder. El ser humano está constantemente buscando sentido, pero esta búsqueda frecuentemente termina en frustración. Salomón fue un hombre que intentó todas las rutas: la sabiduría, los placeres, los bienes materiales, el trabajo arduo, y aun habiendo alcanzado todo lo que el mundo podía ofrecer, terminó exclamando que era todo correr tras el viento. Se dio cuenta de que la alma humana es como un pozo sin fondo, que no puede ser llenado por nada que sea pasajero. Esta búsqueda incesante nace de una inquietud profunda, plantada por Dios en nuestro corazón, como ya se dijo en el capítulo 3, versículo 11. Fuimos creados a imagen del Eterno y, por eso, anhelamos por algo que supere los límites de la materia, del tiempo y de la lógica humana. El problema surge cuando intentamos saciar esta sed espiritual con cosas que no tienen peso eterno. El hombre se lanza en jornadas de autoconocimiento, realizaciones profesionales, relaciones y hasta prácticas religiosas vacías, esperando encontrar algo que dé sentido a la existencia, pero regresa cansado y vacío. El texto de Eclesiastés nos confronta con una verdad incómoda: no hay respuesta final bajo el sol. El sol, en este contexto, representa el dominio de lo que es puramente humano y terreno. Salomón se da cuenta de que, por más que se esfuerce, la razón por sí sola no es capaz de descifrar el propósito último de la vida. Hay un límite para la sabiduría humana, y cruzarlo exige fe. El agotamiento de la búsqueda sin Dios es inevitable, porque estamos tratando de usar herramientas finitas para comprender un misterio infinito. Es como intentar medir el océano con una cuchara. Esta fatiga es, paradójicamente, una bendición disfrazada. Cuando el hombre reconoce que no puede encontrar sentido duradero por su cuenta, se abre la posibilidad de escuchar el susurro de Dios. Es en este punto que Eclesiastés deja de ser un libro sombrío para convertirse en una guía espiritual.
La fatiga nos lleva a mirar hacia arriba, a apartar la vista de nosotros mismos y buscar aquel que es la fuente de la vida. La verdadera sabiduría nace cuando admitimos nuestra ignorancia y nos rendimos a la revelación del Alto. Este cansancio no es solo intelectual, sino espiritual y emocional. El peso de intentar sostener el propio universo es insoportable. Eclesiastés nos llama a detenernos, respirar y considerar. El sentido de la vida no está en lo que se conquista, sino en quién se conoce. Salomón aprendió a duras penas que el sentido de la vida no es una idea a ser alcanzada, sino una persona a ser encontrada. A lo largo de su meditación, el predicador expone un dilema inquietante. Incluso la sabiduría, que es altamente valorada en toda la literatura bíblica, también puede traer angustia. En el capítulo 1, versículo 18, afirma que en mucha sabiduría hay mucho cansancio, y el que aumenta el conocimiento aumenta la tristeza. Esta frase, a primera vista, parece contradecir el valor de la sabiduría, pero lo que Salomón está revelando aquí es un paradoja espiritual. Cuanto más un hombre comprende la realidad, más se da cuenta de su fragilidad, de la injusticia del mundo y de la efemeridad de todas las cosas. La sabiduría muestra al hombre aquello que no puede arreglar. Ella escancara el abismo entre lo ideal y lo real, entre lo que debería ser y lo que es. Y esto puede ser doloroso. Salomón compara al sabio con el insensato y nota que, al final, ambos tienen el mismo destino, la muerte. Esto lo lleva a cuestionar el valor práctico de la sabiduría. Sin embargo, incluso ante esta constatación, reconoce que hay ventaja en ser sabio. En el capítulo 2, versículo 13, declara que la sabiduría es más provechosa que la necedad, así como la luz es más provechosa que las tinieblas. Esta tensión entre luz y tinieblas recorre el corazón del sabio. La sabiduría no elimina el dolor, pero ilumina el camino. No impide la muerte, pero prepara el corazón para ella. El insensato camina sin discernimiento, tropezando con todo, mientras que el sabio ve los peligros y los límites de la vida. Aún así, ambos deben enfrentar el mismo final. Esto crea una especie de crisis interna. ¿Vale la pena buscar sabiduría si el resultado es el mismo? La respuesta de Eclesiastés no es un sí triunfante, sino un sí madurado por la realidad. La verdadera sabiduría, entonces, no es solo un acúmulo de conocimiento, sino una disposición del alma. Reconoce que el mundo está roto y que el ser humano es impotente frente a muchos misterios. En lugar de llevar al sabio al orgullo, lo conduce a la humildad. El insensato vive como si todo estuviera bajo control. El sabio vive sabiendo que hay mucho que no se puede controlar, y es en esa humildad que nace la reverencia. Este conflicto entre sabiduría y necedad es de hecho una invitación a la fe. La sabiduría que salva es aquella que reconoce los límites de la razón y se inclina ante la soberanía divina. Eclesiastés nos muestra que el mayor tonto no es el ignorante, sino el arrogante. Y el verdadero sabio es aquel que, aun comprendiendo el caos, elige confiar en el Dios que gobierna todas las cosas. En el corazón de la experiencia humana está el trabajo. Aquello que consume nuestros días, moldea nuestra identidad y muchas veces define nuestro valor ante la sociedad. En Eclesiastés, Salomón aborda el trabajo con brutal honestidad. Pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Capítulo 1, versículo 3. La respuesta para él es desconcertante. Incluso el más arduo esfuerzo resulta en resultados transitorios. Los frutos del trabajo pueden ser perdidos, olvidados o heredados por alguien que no los valora. Salomón,
que construyó palacios, jardines y acumuló tesoros, se dio cuenta de que todo aquello que llevó años construir podría ser destruido o despreciado por otro en pocos días. El trabajo, cuando se ve como un fin en sí mismo, se convierte en una prisión disfrazada de conquista. Se vuelve vanidad cuando es solo un instrumento de autopromoción o acumulación. El alma humana, sedienta de significado, intenta llenarse con productividad, pero cuanto más hace, más se da cuenta de que el vacío interior permanece intacto. Sin embargo, el texto también revela una matiz importante. El trabajo no es en sí algo malo. Es parte de la creación de Dios, como vemos en Génesis capítulo 2, cuando el hombre es colocado en el jardín para cultivarlo y guardarlo. El problema surge cuando el trabajo se convierte en un ídolo, una obsesión o una fuga. Salomón observa que es mejor disfrutar del fruto del propio esfuerzo con gratitud, reconociendo que hasta eso es don de Dios. Trabajar, descansar y alegrarse con el resultado del esfuerzo es un regalo divino cuando se vive con equilibrio y propósito. La sabiduría de Eclesiastés está en enseñarnos a trabajar con las manos, pero mantener el corazón en el cielo. El verdadero sentido del trabajo no está en lo que acumulamos, sino en quién nos convertimos a lo largo de la jornada. El trabajo puede formarnos o deformarnos, dependiendo de la motivación que lo sostiene. Cuando se enfrenta como misión y no solo como medio de supervivencia, se convierte en parte del plan redentor de Dios en la tierra. La gran lección aquí no es abandonar el trabajo, sino redimir su finalidad. No es huir de las responsabilidades, sino reencontrar en ellas una conexión con el Creador. El trabajo bajo el sol solo se convierte en carga cuando olvidamos que hay un Dios por encima de él. Al recordar esto, incluso el esfuerzo más simple gana eternidad. En el fondo de la vanidad humana está el deseo insaciable por tener, acumular, conquistar. Eclesiastés desvela esta realidad con lucidez brutal. Quien ama el dinero jamás se saciará de dinero. Y quien ama la abundancia nunca se saciará de la renta. Capítulo 5, versículo 10. Salomón, que conoció la opulencia como pocos, no habla desde la escasez, sino desde la saturación. Él ya había probado todo, y por eso pudo afirmar con autoridad que el deseo desenfrenado nunca lleva a la paz. El corazón que se aferra al más está siempre inquieto, siempre hambriento, siempre exhausto. Este deseo incontrolable no se limita solo a las riquezas materiales. Puede manifestarse en la sed por reconocimiento, influencia, conquistas o incluso sabiduría. Es como un agujero negro en el alma humana que cuanto más recibe, más exige. La lógica de la sociedad actual, movida por metas infinitas y por la glorificación del rendimiento, es solo la versión moderna del mismo abismo existencial. Eclesiastés nos alerta: vivir corriendo tras el viento no solo cansa, sino que deshumaniza. La búsqueda de más, cuando no es frenada por la conciencia espiritual, desfigura el corazón. La obsesión por conquistas no solo nos agota, sino que también nos aleja de los otros. El hombre que vive solo para ganar ya no puede disfrutar. Él ya no ve personas, ve obstáculos o competidores. Salomón observa este fenómeno en el capítulo 4, versículo 8, cuando describe a aquel que trabaja sin parar, pero no tiene a nadie con quien compartir sus ganancias. Esta es la tragedia del exceso. Transforma al hombre en una isla rodeada de trofeos que no consuelan. La abundancia externa se convierte en el espejo del vacío interno. El camino que Eclesiastés propone no es el ascetismo ni la miseria, sino el contentamiento. La capacidad de disfrutar lo que se tiene como un regalo de Dios es una sabiduría rara, pero profundamente liberadora. En el mismo capítulo 5, Salomón afirma que comer, beber y ver el bien de todo su trabajo es don divino.
La simplicidad, cuando es regada por gratitud, se convierte en verdadera riqueza. El alma que aprende a decir basta no es pobre, sino libre, y la libertad interior es uno de los mayores tesoros que alguien puede alcanzar. Por lo tanto, es necesario confrontar el deseo incontrolable con una nueva mirada. En lugar de preguntar ¿qué más puedo tener?, debemos empezar a preguntar ¿qué realmente importa? Eclesiastés nos invita a este cambio de eje. No se trata de vivir con menos, sino de vivir con propósito. No se trata de desistir de conquistar, sino de ilusionarse. Lo que salva al hombre del abismo de la avaricia es la conciencia de que, al final de cuentas, lo que nos sostiene no es lo que poseemos, sino quién nos posee. Entre los cuadros más conmovedores pintados por Eclesiastés está la imagen del hombre solitario que, incluso rodeado de conquistas, se encuentra vacío de relaciones significativas. En el capítulo 4, versículos 7 y 8, el predicador describe a un hombre sin heredero, sin hermano, que trabaja incesantemente y aún así no encuentra satisfacción. Esta soledad no es causada por falta de gente alrededor, sino por la ausencia de vínculos auténticos. Es el retrato del poderoso que trueca el calor de las amistades por el brillo frío de los bienes acumulados. El poder, por su propia naturaleza, tiende a aislar. A medida que un hombre asciende socialmente, políticamente o económicamente, va creando a su alrededor un muro de distanciamiento. No siempre esto es intencional, pero el resultado es devastador. Muchos confunden respeto con temor, influencia con amistad, y terminan rodeados de aduladores en lugar de hermanos. El trono que eleva cuando se malinterpreta también separa. Salomón, con toda su gloria, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, pero aún así sintió el peso de la soledad del alma. La sabiduría de Eclesiastés es directa. Mejor es ser 2 que 1. Capítulo 4, versículo 9. El valor de la compañía no radica solo en el afecto, sino en la seguridad espiritual y emocional que brinda. 2 resisten mejor al frío, se levantan mutuamente en la caída y enfrentan con más fuerza los ataques de la vida. La soledad, cuando es elegida por orgullo o miedo, debilita al hombre por dentro. En cambio, la comunión, aunque sea simple, enriquece más que el oro. El predicador no está solo haciendo un llamado sentimental, sino una revelación espiritual. La vida fue creada para ser compartida. Desde Génesis, el no es bueno que el hombre esté solo resuena como un eco de la propia naturaleza de Dios, que es relacional en su esencia. El ser humano, al aislarse, no solo se aleja de los otros, sino también de sí mismo y de su Creador. La soledad puede convertirse en una prisión invisible, donde el eco de los propios pensamientos sustituye la verdad que solo el otro puede revelar. Eclesiastés nos provoca a reevaluar nuestras prioridades. ¿De qué sirve conquistar el mundo si al final no hay quien sujete nuestra mano? El verdadero poder no está en controlar todo, sino en tener con quien compartir el viaje. El hombre poderoso pero solitario puede ser admirado, pero será recordado con lamento, mientras que aquel que vive rodeado de vínculos sinceros, incluso sin grandes logros, deja una huella de eternidad en los corazones que tocó. En medio de la poesía del tiempo, registrada en el capítulo 3 de Eclesiastés, encontramos una línea de oro escondida entre las demás. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Esta distinción revela una dimensión poco valorada en la sociedad moderna, el poder del silencio. Vivimos en una era de opiniones desenfrenadas, donde todos quieren ser escuchados, pero pocos se disponen a escuchar. El predicador, con su sabiduría forjada por la observación y el dolor, reconoce que el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Hablar en el momento equivocado puede herir, desorientar o incluso destruir. El silencio, cuando se aplica bien, puede curar
proteger y enseñar. Salomón también escribe en Proverbios capítulo 17, versículo 28, que hasta el tonto, cuando se calla, es tenido por sabio. El dominio de la lengua no es solo un signo de educación, sino de madurez espiritual. No toda verdad necesita ser dicha en todo instante, y no toda emoción necesita encontrar voz en el calor del momento. Saber callar es señal de reverencia al tiempo y a la persona delante de nosotros. La sabiduría del silencio está ligada al discernimiento. Existen silencios que son cómplices del mal, pero hay otros que son instrumentos de sabiduría y paz. Jesús, ante Pilatos, guardó silencio. Este gesto no fue debilidad, sino autoridad. Hay momentos en que la palabra es semilla y otros en que el silencio es escudo. El sabio sabe discernir cuál es la hora de cada uno. Eclesiastés no exalta el silencio como fuga, sino como arte. Es el silencio el que permite la escucha profunda de Dios, del otro y de uno mismo. Hablar de más también revela muchas veces un corazón inquieto o vanidoso. Quien necesita afirmarse todo el tiempo generalmente lucha contra el miedo de ser olvidado o ignorado. El silencio, cuando se abraza con humildad, revela seguridad interior. Crea espacio para el otro, valora el momento y permite que la presencia hable más alto que los discursos. Muchas reconciliaciones han sido impedidas por palabras precipitadas, mientras que muchos hogares han sido sanados por un simple gesto de silencio lleno de amor. Aprender a callar y hablar en el momento correcto es uno de los mayores signos de sabiduría. Eclesiastés nos invita a afinar nuestros oídos antes de abrir nuestra boca. La vida está llena de momentos sagrados que exigen silencio reverente. Y también hay ocasiones en que una palabra adecuada, dicha con ternura, puede romper cadenas. El desafío está en discernir entre los dos. Quien domina esta arte, domina a sí mismo y transforma su presencia en un instrumento de paz. Uno de los momentos más perturbadores en Eclesiastés es cuando Salomón mira a los tribunales, los lugares donde la gente buscaba justicia, y encuentra allí lo opuesto a lo que se esperaba. En el capítulo 3, versículo 16, afirma: en lugar de juicio había impiedad. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Y en lugar de justicia, había iniquidad. El predicador no está hablando de un fallo puntual, sino de una corrupción sistémica que afecta incluso los espacios más sagrados de la sociedad. Esta constatación resuena con fuerza en cualquier época, especialmente cuando la injusticia se viste de toga y se esconde tras leyes frías e intereses humanos. El escándalo que Salomón denuncia va más allá de la injusticia social. Toca la herida del sentido de orden que todo ser humano carga en el corazón. Fuimos creados con la noción de que lo correcto debe prevalecer, que el mal será castigado y el justo recompensado.
Pero cuando la realidad contradice esta expectativa, surge la duda. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que la injusticia florezca donde debería reinar la equidad? El silencio divino ante la corrupción humana puede parecer ausencia, pero Eclesiastés nos lleva a un entendimiento más profundo. Salomón, incluso en medio de la indignación, no pierde la fe en el juicio divino. Declara en el versículo 17 del mismo capítulo que Dios juzgará al justo y al impío, porque hay un tiempo para todo propósito y para toda obra. O sea, la justicia humana puede fallar, pero la divina jamás fallará. Hay un tribunal celestial donde nada se esconde y donde cada acto será pesado con justicia perfecta. Esta convicción no es solo un consuelo, sino una alerta. El tiempo de Dios no es el nuestro, pero su justicia es inevitable. Esta realidad nos desafía a vivir con integridad, incluso cuando el sistema es corrupto. La fe en la justicia divina no nos hace pasivos ante el mal, sino que nos impide responder a la injusticia con violencia o amargura. Lo que Eclesiastés propone es una espiritualidad lúcida, reconocer el mal sin perder la esperanza, denunciar el error sin perder la confianza en Dios. Es el valor de mantenerse recto en un mundo torcido, confiando en que cada lágrima derramada será recogida por un juez que todo lo ve. La gran pregunta, ¿Dios está viendo?, se responde no con un grito, sino con una certeza serena. Sí, Él está. Y más que ver, Él juzgará. Esto nos libera del peso de intentar arreglar todo con nuestras propias manos y nos invita a vivir con temor, fe y perseverancia. La justicia final no vendrá de los hombres, sino del Dios que pesa los corazones. Entre las reflexiones más audaces y desconcertantes de Eclesiastés está la observación de que hombres y animales parecen tener el mismo destino. En el capítulo 3, versículo 19, Salomón escribe: «Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, eso también sucede a los animales. Todos tienen el mismo aliento, y ninguna ventaja tiene el hombre sobre los animales, porque todo es vanidad». Esta declaración sacude el orgullo humano y desmonta la idea de superioridad natural que muchas veces llevamos. El predicador no está negando la dignidad humana, sino invitándonos a la humildad ante la realidad de la muerte. El punto central no es nivelar hombres y animales en valor espiritual, sino destacar la fragilidad de la vida. Ambos nacen, viven por un tiempo y mueren. Ambos vuelven al polvo. La muerte, en este contexto, es el gran nivelador de la existencia. Ante ella caen los títulos, las posesiones, los hechos y las pretensiones. Eclesiastés nos fuerza a confrontar este fin inevitable, no para desanimarnos, sino para despertarnos. Si la vida termina, entonces necesita ser vivida con conciencia y reverencia. La proximidad de la muerte revela el peso de cada elección. Sin embargo, Salomón también plantea una pregunta inquietante. ¿Quién sabe si el aliento del hombre va hacia arriba y el de los animales hacia abajo de la tierra? Versículo 21. Esta pregunta no expresa duda teológica, sino una invitación a la reflexión. El autor sabe que hay algo eterno en el ser humano, como ya mencionó en el capítulo 3, versículo 11, al decir que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Lo que cuestiona es la incapacidad humana de comprender plenamente los designios de Dios con la razón natural. Necesitamos revelación, no solo observación. La conciencia de la muerte debería hacernos más humanos, más sensibles, más dependientes del Creador. En lugar de tornarnos cínicos, debe hacernos sabios. La sabiduría bíblica no huye de la muerte, sino que la enfrenta como parte del camino. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2, Salomón afirma que mejor es ir a la casa donde hay luto que ir a la casa donde hay banquete, porque la muerte nos enseña más que la fiesta.
Es en este enfrentamiento con el fin que se puede encontrar el inicio de la verdadera vida. Al reconocer que somos polvo, somos recordados de que solo en Dios está la verdadera vida. El fin de la carne no es el fin de la existencia. El ser humano fue creado para más que nacer y morir. Hay un soplo divino en nosotros que clama por eternidad. Y es ese clamor el que nos empuja hacia el propósito eterno que solo Dios puede revelar. Entre los consejos más sorprendentes de Eclesiastés está la exhortación para que el hombre coma, beba y se alegre con el fruto de su trabajo. Para muchos lectores, esto suena como una defensa del hedonismo, de la búsqueda del placer como finalidad de la vida. Pero al observar con más atención, nos damos cuenta de que lo que Salomón propone es algo mucho más profundo y equilibrado. En el capítulo 9, versículo 7, dice: «Ve, pues, come con alegría tu pan, y bebe con buen corazón tu vino, pues ya Dios se agrada de tus obras». No se trata de una entrega inconsecuente al placer, sino de una celebración consciente del regalo de la vida. El placer, cuando se reconoce como regalo de Dios, no corrompe, santifica. Salomón vivió los extremos, de la sobriedad al exceso. Al escribir Eclesiastés, ya experimentado y maduro, comprende que el valor de la vida está en los momentos simples, cuando se viven con gratitud y temor. Comer con alegría, andar con vestiduras blancas, amar a la mujer de la juventud. Todo esto se presenta como una expresión legítima de espiritualidad. La fe, por lo tanto, no es una carga que roba el sabor de la vida, sino la lente que le da sentido. El error está en hacer del placer el centro de la existencia. El hedonismo exalta el ahora e ignora lo eterno. El predicador rechaza esta visión porque sabe que la vida sin Dios es una secuencia de instantes vacíos. La verdadera alegría no nace del consumo, sino de la comunión. El vino alegra cuando se comparte, el pan satisface cuando se recibe con reverencia. El temor a Dios es el cimiento que permite al hombre disfrutar de los dones sin perderse en ellos. El equilibrio entre gozo y reverencia es lo que hace que la vida sea hermosa. Esta enseñanza corrige tanto la religiosidad rígida que desprecia los placeres de la creación como la cultura moderna que glorifica el placer sin límites. Eclesiastés nos invita a un estilo de vida que celebra lo ordinario con ojos espirituales. No es necesario vivir entre extremos para vivir con profundidad. La espiritualidad saludable reconoce que la creación es buena y que cada detalle de la vida cotidiana puede convertirse en un altar de adoración. La mayor alegría, por lo tanto, no está en huir de la vida, sino en vivirla con la conciencia de la eternidad. Cuando el placer se vive bajo el temor del Señor, se transforma en alabanza. Eclesiastés no es una invitación a escapar de la realidad, sino a reconciliarse con ella. Aprovechar la vida en este contexto es aprender a ver a Dios en cada detalle, en cada comida, en cada sonrisa, en cada mañana que nace. Y eso, sí, es sabiduría que viene de lo alto. Entre los consejos más urgentes que el predicador ofrece, destaca el llamado a la juventud. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Esta advertencia no es solo una invitación devocional, sino una denuncia velada a lo que él mismo testificó en su trayectoria: el desvío del corazón joven ante las seducciones del mundo. Salomón vivió intensamente sus años de vigor, rodeado de placeres, sabiduría y poder, pero cosechó los dolores de haber negligenciado el temor de Dios justamente en el tiempo en que más podría construir un legado eterno. La juventud, por naturaleza, trae consigo fuerza, entusiasmo y sueños. Sin embargo, cuando no guiada por principios sólidos, puede convertirse en terreno fértil para la arrogancia, el hedonismo y el olvido de quien nos creó. Salomón denuncia esta tendencia de forma poética, pero contundente.
Él no descalifica la alegría de la juventud. Al contrario, afirma que es bueno que el joven se alegre y ande según el deseo de su corazón, pero con una condición clara, sabiendo que por todo esto Dios lo llevará a juicio. Capítulo 11, versículo 9. Este equilibrio entre libertad y responsabilidad es el antídoto contra la corrupción del vigor. El problema no está en la fuerza, sino en la ausencia de dirección. Cuando la juventud se desconecta del Creador, pierde su eje y corre el riesgo de desperdiciar los mejores años de la existencia. Las decisiones tomadas en este tiempo moldean el carácter y plantan semillas que inevitablemente florecerán en la madurez. Por eso, el llamado de Salomón no es solo para un recuerdo emocional de Dios, sino para un involucramiento diario, intencional, que torne al Creador el centro de la vida antes de que las sombras del tiempo lleguen. El olvido de Dios en la juventud es una de las tragedias más silenciosas de la humanidad. No ocurre de forma abrupta, sino gradual, a medida que otras voces se vuelven más altas y otras promesas más atractivas. Eclesiastés grita contra esta tendencia con la autoridad de quien ya ha caminado por este camino y ha visto dónde termina. El arrepentimiento tardío puede incluso redimir, pero no borra los años perdidos. El llamado del predicador es una urgencia espiritual para que cada joven no solo conozca a Dios, sino que lo haga el cimiento de su identidad. En una cultura que endiosa la juventud y banaliza la eternidad, esta advertencia se vuelve aún más necesaria. Recordar al Creador mientras el corazón es fresco, el cuerpo es fuerte y la mente es ágil, es la mayor inversión que alguien puede hacer. El vigor que es consagrado a Dios se transforma en cosecha de sabiduría, paz y propósito. La juventud pasa, pero aquello que se planta en el temor del Señor permanece para siempre. Eclesiastés, capítulo 12. Es uno de los pasajes más hermosos y enigmáticos de la Biblia, donde Salomón describe la vejez con una serie de metáforas poéticas que, a primera lectura, pueden parecer oscuras. Sin embargo, al descifrarlas, nos encontramos con una descripción profundamente sensible y espiritual del proceso de envejecimiento. El predicador no presenta la vejez con desprecio, sino con reverencia, como una etapa sagrada de la existencia humana, donde el cuerpo se despide de la juventud y el alma se prepara para el encuentro con el Creador. Cada imagen descrita lleva un significado simbólico y físico. Cuando él dice que los guardianes de la casa tiemblan, versículo 3, se refiere a las manos que ya no tienen firmeza. Los fuertes se doblan, son las piernas que pierden vigor. Los molinillos cesan, porque ya son pocos, representan los dientes que se van. Las puertas se cierran en la calle, aluden a la pérdida de la audición. Y el temor de lo alto describe el miedo natural frente a desafíos simples, como subir escaleras o salir de casa. Salomón revela con honestidad conmovedora lo que es verse despojado de las fuerzas de la juventud. Sin embargo, hay más que decadencia física en este fragmento. Hay un clamor por significado. La vejez, para el sabio, es el momento de regresar a lo esencial. Cuando los sentidos fallan, el espíritu comienza a hablar más alto. Es por eso que él clama en el versículo 1 para que se busque al Creador antes de que esos días lleguen. Lo que está en juego aquí no es solo la biología del envejecimiento, sino la espiritualidad del tiempo. La vejez sin Dios puede ser una carga amarga, pero cuando se vive en comunión con Él, se convierte en una cosecha de todo lo que se ha sembrado con fe. La belleza de la metáfora se profundiza cuando Salomón menciona que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Versículo 7. Esta frase lleva el peso de la creación y de la eternidad. El cuerpo, formado del polvo en Génesis capítulo 2, regresa al polvo, pero el espíritu que vino de Dios
a Él regresa. La vejez, por lo tanto, es más que el fin de un viaje, es la transición para el reencuentro con el origen. Es el momento en que el alma comienza a despedirse de la tierra para abrazar el cielo. Eclesiastés no romantiza la vejez, pero tampoco la lamenta. La trata como parte natural y digna de la existencia humana. Envejecer es un llamado a la sabiduría, a la introspección y a la preparación. Y sobre todo, es un recordatorio de que el tiempo es precioso. La forma en que vivimos los años de juventud resonará en la serenidad o en el lamento de los años finales. El cuerpo puede debilitarse, pero el espíritu, cuando se nutre en Dios, se fortalece para el día en que encontrará su verdadero hogar. Después de todas las reflexiones, paradojas y observaciones, Eclesiastés culmina en una frase que resume toda la búsqueda. De todo lo que se ha oído, el final es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Capítulo 12, versículo 13. Esta es la declaración final de Salomón, el apogeo de la sabiduría que emerge después de su larga peregrinación por la vanidad de la existencia. Después de probar de todo, lo que permanece es el temor del Señor. No un temor de pavor, sino de reverencia, reconocimiento y entrega. El temor a Dios, en este contexto, no es solo un sentimiento o actitud interna, sino un principio organizador de la vida. Coloca cada cosa en su debido lugar. Da sentido al trabajo, a los placeres, a los vínculos y al tiempo. Es el temor que transforma la sabiduría en vida práctica, que impide la arrogancia del conocimiento y la frialdad de la religión vacía. Salomón entiende que el mayor error del hombre no está en vivir, sino en vivir sin conciencia de que hay un Dios que lo observa y lo juzga. Este temor se traduce en obediencia. No una obediencia mecánica, sino amorosa, fruto de la confianza en un Dios justo. Guardar los mandamientos es el camino de la sabiduría verdadera. Cuando se vive así, incluso las incertidumbres se vuelven soportables, porque hay una roca firme debajo de los pies. Esta es la diferencia entre quien construye sobre la arena y quien construye sobre la roca, como enseñaría Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24. El temor del Señor es el fundamento seguro para todas las estaciones de la vida. Salomón cierra el libro con una nota de juicio, porque Dios ha de traer a juicio toda la obra, hasta todo lo que está encubierto, ya sea bueno, ya sea malo. Versículo 14. Esta no es una amenaza, sino una promesa de justicia. Es el sello de que nada es vano, ni siquiera el silencio, el dolor o la fidelidad escondida. Dios ve todo y juzgará con justicia. Esto no genera pánico en el justo, sino esperanza. El juicio de Dios no es una tragedia para quien vive en el temor, es la garantía de que el bien no será olvidado. Eclesiastés termina donde la verdadera sabiduría comienza, con el temor de Dios. Este temor es la respuesta a la vanidad de la vida, al misterio del tiempo, a la certeza de la muerte y a la búsqueda de sentido. No elimina las preguntas, pero ofrece una dirección. Teme a Dios. Y en este simple mandamiento está condensada toda la esencia de la existencia humana. El fin de todas las palabras es, en verdad, el inicio de una vida que vale la pena ser vivida. Al acercarnos al final de Eclesiastés, el texto nos recuerda que la verdadera sabiduría no siempre es agradable. Salomón describe las palabras de los sabios como agujas y sus enseñanzas como clavos bien fijados. Capítulo 12, versículo 11. Reconoce que hay un dolor necesario en el aprendizaje, una incomodidad que viene cuando somos confrontados con verdades que desafían nuestras ilusiones. La sabiduría bíblica no está hecha para masajear el ego humano, sino para perforar la dureza del corazón y conducir a la humildad. Esa herida provocada por la verdad es, en realidad, una cura disfrazada.
A diferencia de la lisonja que solo entretiene, la sabiduría auténtica expone, corrige y transforma. Jesús usó este mismo principio cuando dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará». El problema es que, antes de liberar, la verdad muchas veces duele. Confronta nuestras decisiones, desnuda nuestras motivaciones y nos llama a un tipo de vida que no siempre es cómoda, pero siempre es más auténtica. Salomón, como maestro de asamblea, entendió que no era suficiente agradar a los oyentes con bellas palabras. La sabiduría que viene de Dios tiene un objetivo práctico: transformar la vida. Y para eso, muchas veces, necesita romper con lo que es conveniente. Esta ruptura puede ser dolorosa, pero es necesaria. Después de todo, lo que realmente cambia a un hombre no es la cantidad de conocimiento que posee, sino la disposición de permitir que ese conocimiento lo confronte. El orgullo retrocede ante la verdad, pero la humildad se rinde ante ella. Por eso, el predicador nos advierte sobre la producción sin fin de libros y la fatiga que viene del mucho estudiar. Capítulo 12, versículo 12. No está menospreciando el conocimiento, sino advirtiendo del riesgo de perderse en teorías mientras se huye de la práctica. La sabiduría que hiere es también la que cura, porque nos saca de la anestesia de la vanidad y nos coloca en la presencia del Dios que ve más allá de las apariencias. Cada aguijón que nos toca es, en verdad, un intento del pastor de guiarnos de vuelta al camino. La verdadera sabiduría nunca será popular, porque exige cambio. Molesta porque desestructura lo que es falso. Pero aquellos que tienen el valor de acoger este dolor con fe, descubrirán que, después de la herida, viene la restauración. Salomón termina este pasaje recordándonos que estas palabras sabias fueron dadas por un solo pastor, el propio Dios. Cuando Él hiere, siempre es con el propósito de salvar. Y eso es lo que hace que la sabiduría bíblica sea tan preciosa. No solo ilumina, sino que transforma. A lo largo de Eclesiastés, la expresión debajo del sol aparece como un refrán que traduce la limitación de la existencia humana. Ella describe una perspectiva terrenal, horizontal, donde el hombre intenta entender el mundo con base solo en lo que ve, siente y experimenta. Salomón expone las frustraciones de una vida vivida solo en este plano, donde el tiempo es corto, la justicia falla, los placeres se agotan y la muerte parece ser el punto final. Pero a medida que el libro avanza, un nuevo horizonte comienza a revelarse. Hay algo arriba del sol, y es allí donde el verdadero propósito habita. La vida debajo del sol es el escenario de las vanidades, pero el propósito arriba del cielo es el ancla de la eternidad. El contraste entre estas dos visiones es el hilo conductor del libro. Cuando miramos solo con los ojos humanos, todo parece transitorio, injusto, repetitivo. Pero cuando permitimos que el cielo ilumine nuestro entendimiento, comenzamos a percibir que hay sentido incluso en aquello que no entendemos. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Pensad en las cosas que son de arriba, y no en las que son de la tierra. Esta elevación de perspectiva es lo que transforma el escepticismo en fe, el desánimo en esperanza. Salomón nos muestra que nada satisface plenamente debajo del sol, porque fuimos hechos para vivir en conexión con lo que está arriba de él. El vacío que nos incomoda es un eco de la eternidad dentro de nosotros. Y mientras tratemos de llenarlo con soluciones terrenales, la angustia persistirá. Es solamente cuando nos volvemos hacia el Creador, que nos mueve más allá del tiempo y del espacio, que encontramos el verdadero norte. El propósito arriba del cielo no anula la vida aquí, sino que la redime. Trabajar, amar, sonreír, llorar, todo gana nuevo significado cuando se vive a la luz de la eternidad.
Cada estación de la vida deja de ser un ciclo sin fin y pasa a ser una etapa de formación espiritual. Hasta el sufrimiento, cuando se ve desde la perspectiva de lo alto, deja de ser castigo y se transforma en herramienta de purificación. El libro de Eclesiastés no propone una fuga del mundo, sino un nuevo modo de vivir en él, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. La revelación final de Salomón es que no hay propósito auténtico fuera de Dios. Él es la fuente, el fin y el camino. Todo lo que está debajo del sol solo encuentra coherencia cuando está conectado al trono que está arriba de él. Vivir con esta conciencia no hace la vida más fácil, sino infinitamente más significativa. Es ahí donde la existencia deja de ser una secuencia de días y se convierte en un viaje con destino eterno. Aunque Eclesiastés fue escrito siglos antes de la venida de Cristo, su mensaje resuena de forma sorprendente en el corazón del Evangelio. Salomón, al narrar la vanidad de la vida y el límite de la sabiduría humana, preparaba el terreno para una revelación mayor, aquella que vendría a través del Verbo hecho carne. El libro termina clamando por algo que él mismo no podía ofrecer, un redentor, un juez justo, una esperanza eterna. Y esa esperanza se cumple plenamente en Jesucristo, quien vino no solo para enseñarnos a vivir, sino para vencer la muerte que tanto asombra a Eclesiastés. La angustia del predicador ante la muerte encuentra respuesta en la resurrección. El vacío de las obras humanas se llena con la gracia. La limitación de la sabiduría terrenal se supera por la sabiduría de lo alto, revelada en Cristo, como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Lo que Salomón vio como sombras, el Evangelio revela en plena luz. El sentido de la vida, que él buscaba con tanta intensidad, se revela en la cruz, donde lo eterno tocó lo temporal. Jesús no anuló las tensiones de Eclesiastés, sino que les dio una respuesta definitiva. Él mostró que la vanidad de la vida sin Dios es real, pero que hay redención para quien cree. Él nos enseñó a vivir con propósito, a valorar el hoy sin perder de vista la eternidad. Él fue el maestro que usó palabras simples para revelar verdades eternas, que caminó entre los hombres debajo del sol, pero vivió con los ojos puestos en el cielo. En cada paso, él encarnó la sabiduría que Salomón solo vislumbró. Esta revelación progresiva nos muestra que la Biblia no es un libro de respuestas inmediatas, sino de promesas que se cumplen en el tiempo adecuado. Eclesiastés planta las preguntas que el Evangelio responde. Él nos muestra el abismo para que podamos valorar el puente. Él nos revela el cansancio para que aprendamos a descansar en Cristo. Él nos hace sentir el peso del tiempo para que anhelemos la eternidad. La belleza de esta conexión está en la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, entre la sed del corazón y la fuente de la salvación. Llegar al final de Eclesiastés es, en realidad, llegar al umbral del Evangelio. Salomón nos conduce hasta el límite de la razón para que podamos dar el salto de la fe. Él nos deja en la cima de la montaña, contemplando el horizonte, hasta que el Hijo de Dios venga a nuestro encuentro, revelando que el sentido de la vida no está en conquistar, entender o acumular, sino en conocer y seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Algunas verdades solo cobran sentido con el tiempo, y cada etapa de la vida revela algo nuevo sobre lo que realmente importa. Si este video habló con tu historia, compártelo con alguien que también ha vivido bastante, pero aún tiene sed de entendimiento. Deja tu comentario, suscríbete al canal y camina con nosotros por estas páginas que solo los años nos ayudan a descifrar.